Buenos días, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Una bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana en este lugar y que han venido con el propósito de alabar el nombre del Señor. ¿Cuántos han querido alabar al Señor? Luego viene el momento de escuchar la palabra, que es Deuteronomio. Capítulo 6. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos. Son pasajes muy conocidos, pero a veces nos confiamos de los pasajes conocidos y a veces los pasajes conocidos son los menos que obedecemos, ¿cierto? Y los que menos estamos cumpliendo o haciendo. Entonces, no digamos eso. Sí, ya me lo sé, ¿cierto? Lo más importante es si lo estoy poniendo en práctica. Leamos. ¿Ya encontraron? Del 1 hasta el 6. Vamos a leer. Capítulo 6, versículos 1 al 6. Todos, por favor, me acompañan y leemos una sola voz. Leamos. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Luego el siguiente versículo nos habla de la responsabilidad de los padres, de enseñarle la palabra a sus hijos, ¿cierto? Y la repetirán, ¿cierto? A tus hijos, y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los padres tienen una gran responsabilidad con sus hijos. Amén. Amén, hermanos. Porque a veces algunos padres dejan que el Estado sea el que no, ellos lo educan, sí, el Estado los informa más bien, ¿cierto? En el colegio, en la escuela, ¿no? La escuela no forma, la formación es en el hogar, antes en la mente. Entonces usted tiene que, ¿cierto?, formar a su hijo para que cuando él vaya a esos lugares, él pueda mantener su fe en el Señor, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano. Porque a veces aquí está la presencia de la persona, pero el espíritu está por allá vagando. Por favor, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Estemos acá en la presencia del Señor. Voy a tocar el tema, ¿cierto?, esta mañana de la palabra, el versículo 5. Quise leer todo el contexto, ¿cierto? Pero el versículo 5 que nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me llamó la atención, ¿cierto?, que este versículo lo hemos aprendido con la añadidura que le hizo Jesús, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento Jesús le añade en el Nuevo Testamento que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cierto?, como a nosotros mismos. Entonces, pero aquí está, ¿cierto?, como en nuestro amor hacia Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Cierto? Pero ese no es el tema. El tema es una pregunta que cada uno debemos hacernos. ¿Qué tan importante es Dios en nuestra vida? ¿Qué tan importante es Dios para cada uno de nosotros? ¿Cierto? ¿Es Dios importante? Y cualquier cristiano evangélico, ¿cierto?, diría amén impulsivamente, ¿sí? Vean. ¿Cierto? Pero vamos a través de la palabra mirar, ¿cierto?, si eso es verdad, porque a veces tenemos la respuesta correcta a la pregunta, ¿cierto? Pero a veces no tenemos la actitud correcta, que es la que Dios quiere que tengamos. La pregunta, entonces, ¿cómo el tema, hermanos? ¿Qué tan importante es Dios en nuestra vida, ¿cierto? Es la pregunta del millón, ¿cierto?, que debemos hacerlo nosotros. Y esta, hermanos, para comenzar, verdaderamente es una pregunta muy importante, ¿no?, que debe confrontar nuestras vidas.
Esta es una pregunta que nos debe hacer reflexionar sobre la verdadera importancia que tiene el Señor en nuestra vida. ¿Será que es importante Dios para mí? Amén. ¿Estamos seguros? Amén. Vamos a ver, ¿cierto?, el desarrollo de la palabra para que el Señor nos hable, ¿cierto? Mis hermanos, tenemos que comprender que la importancia que algo o alguien tiene para nosotros no se demuestra con palabras, no se demuestra con amenes, ¿cierto? ¿Cómo se demuestra cuando alguien es importante para nosotros? Con acciones, ¿cierto? Con acciones, con actitudes. Y lastimosamente muchos cristianos están confundidos, pues en realidad Dios no es verdaderamente importante en sus vidas. Ya voy a decirle por qué, ¿cierto? Para muchos cristianos lo que es importante no es Dios, sino son importantes las bendiciones que el Señor nos da, ¿cierto? ¿Para cuántos son importantes las bendiciones del Señor? Para ninguno es importante. Deben ser, no es malo que sean importantes, ¿cierto? Pero no deben ser más importantes, ¿cierto?, que mi amor hacia Él, ¿cierto? Que mi amor hacia Él. Entonces, para muchos cristianos son importantes sus bendiciones. Muchas personas sirven a Dios por amor a sus bendiciones, por lo que Él nos da, ¿cierto? No por amor y agradecimiento a nuestro Dios. Son cristianos que sirven a Dios con amor en la obra del Señor, pero no aman al Señor de la obra, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Servimos con amor en la obra, pero no amamos al Señor de la obra, ¿cierto? Para otros no es muy importante el Señor, pero son importantes las sanidades que Él hace en nuestras vidas, ¿cierto? Y entonces podemos ver en las iglesias cómo muchos cristianos se congregan, muchos cristianos adoran, muchos cristianos claman, muchos cristianos ayunan por recibir la sanidad de una enfermedad. Pero cuando ya son sanos, ¿qué pasa? Se olvidan de Dios, ¿cierto? Chao, el Señor, me voy, ¿cierto? Gracias por la sanidad. Y otra vez, ¿cierto?, nos vamos para hacer lo que nosotros queremos. Por eso es importante analizar, ¿cierto? No, si el Señor no nos diera nada, no respondió a nuestras oraciones de hoy en adelante, usted seguiría al Señor o usted se alejaría, ¿cierto? Para otras personas, otros cristianos, es importante la provisión de Dios, ¿cierto? Y Dios ha prometido proveernos todo lo que nos falta conforme a sus riquezas y gloria. ¿Cuántos creen eso? Pero no debemos buscar a Dios solamente porque Él nos da por su provisión. Y es verdaderamente triste ver cómo generalmente se repite la misma historia. Hombres y mujeres que llegan a las iglesias supuestamente buscando a Dios, pero en realidad lo que buscan es que el Señor les provea para sus necesidades, que les provea un trabajo, que les provea para salir de sus problemas económicos, que les provea una solución para sus problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Y cuando Dios les da lo que ellos necesitan, simplemente se apartan, se van poco a poco, enfriando espiritualmente, y se vuelven a apartar, ¿cierto?, de la presencia del Señor. Hermanos, tenemos que comprender que nuestro Dios no quiere que amemos lo que Él nos da. Amén. Otra vez repito, Dios no quiere que amemos lo que Él nos da. Él no quiere que amemos sus bendiciones, Él no quiere que amemos sus milagros. Él quiere que lo amemos a Él por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pide de nosotros, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento se renueva este mandamiento. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Busquen su Biblia, por favor. Marcos, capítulo 12, versículos 29 y 30. Entonces ya, ¿cierto? Hemos hablado un poquito. Preguntémonos, ¿es Dios importante para nosotros? ¿O será sus bendiciones? Hay un himno que cantamos, un que decía, bendiciones, ¿cuántas? Ah, tiene ya bendiciones. Y decimos, amén, Dios te manda más, ¿cierto? Pero si el Señor nos manda bendiciones, ¿lo seguiríamos amando o nos alejaríamos? Dice la palabra, Marcos 12, 29 y 30, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
y amarás al Señor tu Dios. Ahí está cómo debemos amarlo, ¿cierto? ¿Cómo debemos amarlo? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el amor a Dios no es cualquier cosa. No es que yo le doy las sobras de mi amor, las sobras de mi tiempo. Cuando yo era adolescente, bueno, todavía sí estaba en la adolescencia, tuve un profesor en la ciudad de Cúcuta que me enseñó una clase de la cual nunca me olvido. Él nos enseñó ese domingo que debíamos amar a Dios con café. ¿Sabías eso? Para que no me lo olvide. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con café. Utilizó las primeras letras de cada palabra. Entonces la C es con todo el corazón, ¿cierto? La A con toda el alma. La F con todas mis fuerzas. Hay otro evangelio que dice, y con todo mi espíritu. Así que ustedes cuentan ese versículo y ya leemos, ¿cierto? Marcos, a ver si lo encuentran dónde está, si en Mateo, en Lucas, pero está, ¿cierto? Debo amar. ¿Cómo debo amar a Dios, hermanos? Con café. ¿Cuántos aman el café? Amén. ¿Cierto? Hay hermanos que no pueden tener fe si no toman café, ¿cierto? Porque son bastante fanáticos del café. Pues acuérdense el café, ¿cierto? ¿Cómo estaba el café? Debemos amar a Dios mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si alguien le cuenta, por favor, nos dice la cita ahora más adelante. Entonces, hermanos, hay una alabanza preciosa. ¿Cierto? Si usted quiere, después del culto lo puede escuchar. Del salmista Cales, así se llama, Cales Louima. Y esa canción o esa alabanza se llama Amarte Igual. Y la canción dice, o hace una pregunta muy importante: si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme, ¿cierto? Ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? No, él le pregunta al Señor, ¿cierto? Si no hubiera un infierno, le pregunta a ¿usted amaría al Señor igual? Pero ya no, bueno, hay infierno, pues vamos a disfrutar de la vida, ¿cierto? Hay muchos cristianos que tienen miedo al infierno y por eso siguen el Evangelio, pero no porque aman a Dios, ¿cierto? Entonces valdría la pena que reflexionáramos, mis queridos hermanos, que respondiéramos nosotros a esta pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Recuerdan? El tema. ¿Qué es tan importante Dios para mí, cierto? ¿Es tan importante como digo? ¿O hay otras cosas que busco de Dios, que no es su amor, que no es amarle a Él, cierto? Entonces, hermanos, la pregunta que surge es: ¿cómo podemos reconocer qué tan importante es Dios para nosotros? ¿Cómo yo puedo reconocer, cierto, si Dios es importante o no en mi vida? Vamos a desarrollar los puntos esta mañana que nos van a hablar de eso. Primer tema, entonces, cuando nuestra asistencia a la iglesia no solamente la medimos por cantidad, sino en calidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos dicen amar al Señor, ¿cierto? Pero son domingueros. Otros son, como le llaman, quincenazos, ¿cierto? Vienen cada 15 días. Y a veces con eso, ¿cierto? Pensamos que ya tenemos a Dios contento, ¿cierto? Entonces, cuando nuestra asistencia a la iglesia no solamente la medimos por cantidad, sino en calidad. ¿Cómo es nuestra calidad cuando vengo a la casa del Señor? Vengo a adorarle de todo corazón, estoy pendiente de la palabra, ¿cierto? No me dejo distraer por nada ni por nadie. Vengo a darle a Dios, ¿cierto? Lo que a Dios le pertenece. O me siento en la silla por un rato, ¿cierto? Es que me dejé contar con el hermanito tanto, yo voy a la iglesia el domingo. Y venimos a socializar. Es importante socializar después del culto, ¿cierto? Pero eso no es la principal, ¿cierto? Función cuando vengo a la casa del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como Clarito, ¿cierto? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si preguntaran esta mañana cuántos no se congregan tanto, ¿cuántos levanten la mano? Sé que ninguno lo haría, ¿cierto? Pero ¿por qué no nos congregamos, cierto? Hoy en día, hermanos, la iglesia cuadrangular fue una iglesia que en un momento de la vida
llegamos a tener cultos toda la semana prácticamente. No sé, la hermana Emma se acuerda, ¿cierto? Toda la semana, los domingos nos reuníamos, los lunes nos reuníamos los jóvenes, ¿cierto? Aparte de la reunión del sábado que teníamos. El domingo teníamos 2 reuniones, una en la mañana y una en la noche, ¿cierto? El martes había instituto bíblico, martes y jueves, estaban como así que las que estaban en el instituto bíblico eran 2 días, ¿cierto? Y luego los últimos fueron casi de 3 días, les tocó, ¿cierto? Muy bien, entonces no estoy mintiendo, ¿cierto? El miércoles había culto, viernes había reunión, ¿cierto? El hermano está el día, ¿cierto? Recordando. Sábado era la reunión de jóvenes, ¿cierto? Por la noche. Y el domingo ya les dije, ¿cierto? Eran 2 reuniones. Escuela dominical y culto evangelístico. Había ayuno, aparte de eso, ¿cierto? Congregacional en la mañana, miércoles y viernes, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Era intensivo. Pandemia, ¿cierto? Nos hizo salir de muchas cosas, ¿cierto? Creo que nosotros hasta pandemia hacíamos reunión todos los domingos, ¿cierto? Bueno, en pandemia tuvimos que hacer todo de escuela dominical porque por el paso, ¿cierto? No podíamos estar tanto juntos, entonces tuvimos que hacer. Pero ahora que no tenemos tantas reuniones, sin embargo, ¿cierto? Poco es la afluencia de muchos hermanos a la casa del Señor. Y la palabra lo que nos dice es, la Biblia nos dice, tranquilo, deje de congregarse. Eso no es importante, eso no dice la Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice? No dejando, ¿cierto? Es un incondicional, no dejando de congregarte, ¿cierto? Ahora sí, ¿cierto? Si usted ama a Dios, usted se va a congregar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Sé que hay momentos, ¿cierto? Que hay emergencias, que hay cosas de fuerza mayor, de trabajo, que usted se casó y se fue de luna de miel, se murió familiar, todo eso, ¿cierto? Hay excusas de excepciones. Son excepciones a la regla, pero muchas veces no tenemos nada, ¿cierto? Pero preferimos no venir a la casa del Señor. Hay a veces un fastidio por la casa del Señor. Y yo les comentaba que eso le pasó a los sacerdotes en Malaquías y verán. Para ellos era un fastidio abrir la puerta, preparar todo para que la gente viniera. Entonces, hermanos, dice la palabra que debemos congregarnos, dice, sino exhortándonos, debemos congregarnos y exhortarnos. ¿Qué significa exhortarnos? Animarnos los unos a los otros. Si hay un hermano desanimado, si el hermano venga para acá, vengamos a orar, ¿cierto? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Cierto? Y lo animamos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, cuando el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, verdaderamente congregarnos con constancia demuestra mucho cuáles son las prioridades de nuestra vida. ¿Sabe usted qué pasaba con la iglesia primitiva? Había persecución cuando estaba Nerón, ¿cierto? Y los hermanos se reunían en las catacumbas. ¿No te he escuchado hablar de eso, cierto? Es a escondidas por allá abajo, con antorchas. ¿Y sabe cuál es la despedida de ellos cuando el culto terminaba? Decía, hermano, buena noche. Se reunían todos los días. Si no nos vemos mañana, en la noche en este lugar, nos vemos en el cielo. Porque había mucha persecución, muchos eran echados a la cárcel, muchos eran asesinados. Pero la iglesia crecía, ¿cierto? Esta palabra. Lea el libro de Hechos, verá que la iglesia creció en medio de una persecución, hermano. Cuando a veces estamos en tanta zona de confort, cuando hoy en día ser cristiano está de caché, todo el mundo quiere ser cristiano, y ser cristiano, hemos caído en una zona de confort, ¿cierto? Pero he escuchado, cuando el barranco de persecución de la iglesia cuadrangular fue cerrada por un año, esa noche la policía vino y agarró las Biblias que había y quemaron las Biblias. Golpearon a los cristianos, venían buscando al misionero, ¿cierto? Con malas intenciones, lo ayudaron a burlar no sé por dónde. Esa es la historia que escuché siempre de mi padre. Él estaba recién convertido. Y por decreto del alcalde, la iglesia fue cerrada por un año. ¿Qué hacían los cristianos? Se reunían en las casas, escondidas. En aquel tiempo había toque de queda, así que era con la luz apagada, se reunían tarde la noche para orar. Hacían cadenas de oración. Pasó un año. Y cuando el templo se reabrió, ¿qué pasó? La gente no cabía. Porque muchas veces Dios permite la persecución para que haya crecimiento. Porque cuando estamos en zona de confort no hacemos nada, nos quedamos ahí, ¿cierto? Como espectadores. Lea el libro de los Hechos y verá, ¿cierto? Cómo ellos estaban en persecución, pero no dejaban de predicar, no dejaban de orar, oraban, ¿cierto? Todos los días.
Y por eso yo bendigo tanto la iglesia. Entonces, hermanos, Dios quiere que nos congreguemos con constancia, ¿cierto? Cuando usted es constante para congregarse, demuestra mucho que Dios es una prioridad para su vida. ¿No dicen amén? Vaya usted a los campos, esos campesinos caminan 3, 4 horas para llegar al templo. Estuve por allá, hay un sitio que se llama Herrán, por allá en el norte de Santander. Pueblo católico, ¿cierto? Allá cuando la iglesia cuadrangular fue fundada, el sacerdote levantó un poco de gente y sacó al pastor, ¿cierto? Corriendo a piedra. Pero ahí se levantó la iglesia, fuimos a acompañar a mi papá y venía gente en los campos con 4 o 5 de la tarde, había culto en la noche, caminando de 3, 4 horas, después de haber trabajado todo el día. Ese día era la Santa Cena, así que la gente menos se perdía la reunión, se llenó el lugar. Y luego después del culto 9 de la noche agarra camino a la oscuridad, ¿cierto? 3, 4 horas más. Eso es amor a Dios, ¿cuánto dicen amén? Hoy que tenemos tanta comodidad, ¿cierto? Nos quedamos en la casa, decimos que amamos a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dígale, habla papá, ¿cierto? Habla, Señor, a nuestra vida, ¿cierto? Entonces, hermanos, es importante para nosotros congregarnos, debería serlo, ¿cierto? ¿Para qué nos congregamos, cierto? Es importante que comprendamos que congregarnos no es solamente, no se trata de estar en la iglesia, voy a la iglesia y allá estuve, ¿cierto? Pero ¿con qué actitud estuvo? Vino a adorar al Señor, mi corazón estaba allí, ¿cierto? Gozoso, alegre, participativo. O mientras los hermanos estaban llegando al cielo, usted estaba bostezando allá con los brazos cruzados, cuando acabar esa alabanza, qué alabanza tan larga, ¿cierto? Y criticamos, como dice la famosa Paola Mañanera, ¿cierto? Critica al predicador, critica las alabanzas, ¿cierto? Todo les parece mal, hermano. Nosotros hablamos, ¿cierto? Que nuestra asistencia al templo debe ser de calidad, no de cantidad. Si vengo a la casa del Señor, ¿cierto? No es para adorarlo a Dios, amén. Y si ustedes le sientan al lado del hermanito que habla mucho, digan, hermano, yo no sé a lo que usted ha venido, pero yo vine para alabar a Dios, ¿no? Amén. No se debe distraer. Amén, hermanos. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, ¿a qué venimos? Venimos a adorar al Señor, venimos a orar, venimos a estar en comunión con Dios, venimos a recibir la palabra con un corazón atento a la voz del Señor. Sé que hay muchos hermanos juiciosos que traen un cuadernito y apuntan, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener una mente muy brillante, pero ella es traicionera. Después de los 40, ¿cierto? Ya empiezan a olvidarse las cosas. Usted va para la cocina y va a hacer algo. ¿Qué fue lo que vine a hacer, cierto? Y toca decir, Espíritu Santo, por favor, recuérdalo, ¿cierto? Pero lo que usted apunta, hermanos, como dijo Herodes o Pilato, ¿cierto? Lo que está escrito, ahí le va a quedarse. Muy bien, usted puede luego predicar eso, ¿cierto? O sea, Dios no puede usarse. Entonces, usted recibe, no, Dios no puede usar. Entonces, hermanos, la palabra del Señor hace un llamado muy importante a cada uno de nosotros. Por eso yo le llamo la atención, ¿cierto? Para cuando venimos a la casa, el Señor te venga a lo que vino, ¿cierto? ¿Cuánto dicen amén? Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, nos dice cómo debemos venir a la casa del Señor, qué debemos hacer, ¿cierto? Todo esto, la palabra nos habla, ¿cierto? Que nosotros no queremos obedecer a otra cosa. Dice, Eclesiastés 5.1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué dice? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen. Debo venir con mucha reverencia a la casa del Señor, con mucho respeto. Recuerdo que mi papá era un niño, pero él tenía un dicho, ¿cierto? Muchos hermanos venían a la iglesia mascando chicle, ¿cierto? Y eso es una irreverencia. Algunos vienen con cachucha, ¿cierto? No sea delante del Señor, ¿cierto? No, si es correcto, no le estoy diciendo a usted, si usted viene a meterse aquí no le sienta mal, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Estamos delante de la presencia del Señor. Yo decía, sobre todo los muchachos venían mascando chicle y luego se sacaban el chicle y lo pegaban por debajo de la banca, ¿cierto? Y entonces me mandaban a limpiar las bancas, ¿no? Cada vez me tocaba a mí despegar todos los chicles, ¿cierto? Entonces decía, por favor hermanos, este es un chicle. Cuando llegue a la entrada,
Y era un poquito brusco, ¿cierto? Para decirlo, sáquese el chicle de la boca y métaselo en la axila. Y después de que salga el culto lo vuelve a sacar, ¿cierto? Era una manera, ¿cierto? Fuerte, como de que ellos pensaran, ¿cierto? Entonces, hermanos, cuando venimos a este lugar debemos tener reverencia ante Dios, amén, porque Él es digno. ¿Cuánto creen que Dios es digno de eso? Una actitud de respeto, una actitud de aprendizaje. Yo vengo a aprender, yo vengo a recibir la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Guarda tu pie significa eso, tener una actitud de reverencia, entendiendo que la iglesia es un lugar de encuentro con Dios y no solamente un lugar de espacio social. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lo social viene después, ¿cierto? Cuando nos encontramos, nos saludamos, hablamos, ¿cierto? Eso está bien. Así que, hermanos, tenemos que darle prioridad a escuchar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Venimos a escuchar palabra del Señor. No, usted no viene a la iglesia a cumplir. Ya, pastor, ya fui, ya cumplí. No, hermano, su cumplimiento no es conmigo. Nuestra responsabilidad es con el de arriba. Y nuestra actitud también es con él, ¿cierto? Entonces no vengo a la iglesia a cumplir con mi presencia y mi asistencia. Vengo a la iglesia a estar atento a todo lo que se hace en este lugar. Amén. Atento a la palabra del Señor para que luego pueda aplicarla a nuestras vidas. Y dice la palabra que evitemos el sacrificio de los necios. Cuando venimos a la casa del Señor dice, no, acércate más, ¿cierto? Para que no hagas el sacrificio de los necios. ¿Sabes cuál es el sacrificio de los necios? Mucha gente viene a la iglesia y aparenta devoción a Dios, aparenta sacrificio, pero su corazón está lejos de Dios. Algunos con el celular ya chateando, mandando mensajes, ¿cierto? Entonces, hermano, ¿cierto? ¿A qué venimos a este lugar? ¿A qué venimos, cierto? ¿Cuál es mi actitud cuando vengo a la casa del Señor? Muchas veces el corazón, estamos aquí, pero el corazón está bien lejos de Dios, ¿cierto? Bien lejos del Señor, ¿no? Y eso delante del Señor no tiene valor. Entonces Dios no se agrada de una adoración vacía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se cansó de eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo el Señor? De los sacrificios que el pueblo del Señor hacía. Este pueblo de labios, pero el corazón está lejos de mí. Amén, hermanos. Ustedes me van a perdonar, pero es con mucho amor y yo debo de predicar la palabra. Esa es mi responsabilidad como pastor. Y sé que estas enseñanzas no son muy populares, pero hay que hacerlas, ¿cierto? Hay que confrontarnos para que podamos examinar realmente ¿es importante Dios para mí o no es importante? Así que, hermanos, Dios quiere que reflexionemos sobre nuestra actitud. Voy a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? Es que tengo unos amigos allá, como se mencionó, unos panos. Tengo unos panos allá y me voy a encontrar allá con ellos. Voy a la iglesia por costumbre. O realmente cuando vengo a la iglesia voy con el deseo de recibir dirección de Dios para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Marcos capítulo 7, versículo 6? Se lo acabo de decir, hermano, me ayuda a leerlo. Marcos capítulo 7, versículo 6, ¿qué dice? 7:6. El Señor tuvo que hablarle duro, ¿cierto? A los fariseos. Dice la palabra, respondiendo él le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Hermano, a Dios no lo podemos engañar, porque Dios conoce el corazón de cada uno. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su deseo? ¿Cómo venimos a este lugar, ¿cierto? Si venimos realmente para adorarle porque le amamos o porque ya nos acostumbramos, ¿cierto? 7:6, muy bien. Número 2, el pastor saca rápido ese punto que está como muy pesado, ¿cierto? El punto. Vamos al 2 entonces, a ver si esto es más suave. Estamos hablando, ¿cierto? ¿Cómo es la pregunta que estamos respondiendo? ¿Cómo podemos reconocer qué tan importante es Dios para nosotros? Dijimos la primera que es importante congregarnos, pero no tanto la cantidad, sino la calidad, ¿cierto? El tiempo que venimos a pasar con Dios. Número 2, también en la importancia, ¿cierto? Se conoce la importancia que Dios tiene, en la importancia que le damos a la voluntad de Dios en nuestros planes y proyectos. Decimos que queremos al Señor, que es importante, pero estamos dispuestos a hacer su voluntad. Metemos a Dios, la voluntad de Dios, en los planes y proyectos.
O hacemos lo que queremos para que el Señor venga y nos coloque la firma al final, ¿cierto? Vamos a mirar en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, y quiero que un hermano que tenga otra versión también la tenga lista para que nos ayude. Proverbios 3, de 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en qué, en algunos caminos, en algunas cosas, en algunos proyectos, en algunos planes. ¿Así dice su Biblia? ¿Reconócelo en qué? En todos tus caminos, y Él va a enderezar nuestras veredas. Las veredas, ¿cierto? Yo no entendía mucho esto de las veredas. Uno habla de veredas y uno piensa en las veredas para los pueblitos, ¿cierto? Cuando estuve en Argentina entendí más, ¿cierto? Los argentinos cuando hablan de veredas hablan de los andenes, ¿cierto? Son unas veredas, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere enderezar, ¿cierto? Si nos reconocemos en nuestros caminos, el Señor va a enderezar los andenes, ¿cierto? A veces en nuestras vidas que están como torcidos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Por favor, ¿alguien tiene una versión? ¿Qué Ten dice? en cuenta a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. ¿Hasta el 7? Muy bien. Estaba como más cortico eso. A ver, otra vez. Ya. Confía en el Señor con todo tu corazón, Ajá. no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará tu camino en tu mano. No te dejes impresionar con tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Busca su voluntad, ¿cierto? Busca esa versión. Busca su voluntad. Entonces, hermanos, ¿el tema cuál es? El segundo, ¿qué importancia le damos a la voluntad de Dios en nuestros planes y proyectos? Si consultamos con Dios cuando vamos a tomar decisiones. Mire, hermano, a veces consultamos con Dios para decisiones pequeñas y a veces para las decisiones más grandes de la vida. No le consultamos a Él, ¿cierto? ¿Con quién me voy a casar, ¿cierto? ¿Qué voy, bueno, primero, antes de casarme, ¿qué voy a estudiar, ¿cierto? ¿Qué profesión voy a tener? Hay que consultarlo con el Señor, ¿cierto? ¿Con quién me voy a casar? ¿Es importante eso? ¿Por qué? Porque la persona con la que pasará el resto de mi vida, ¿cierto? ¿Cierto? Son preguntas y son cosas que debemos consultar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, los que están solteros todavía pueden hacerlo, ¿cierto? Estamos casados ya, ¿cierto? Hay que reconocerlo y el Señor va a enderezar la vereda. ¿Cuántos dicen amén? Los torcidos, ¿cierto? Estos textos nos dan 4 consejos muy importantes para nuestras vidas. Estamos hablando de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. ¿Cuáles son los consejos que nos dan estos textos? Estos 3. Mire, primero, fíate de Jehová de todo tu corazón. La versión allá más clara dice, confía, ¿cierto? Pongamos nuestra confianza en Dios, en todo el corazón. Hay que confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia experiencia. Todo eso es bueno, pero puede siempre fallar las cosas. Por eso tenemos que poner la confianza en el Señor. Número 3, ¿qué debo hacer? Debo reconocer a Dios en todos mis caminos, en todas mis decisiones, en todo lo que hago. ¿Cuántos dicen amén? Todas las áreas, hermanos. No puedo sacar a Dios en ninguna de mis áreas. Él debe ocupar el primer lugar en cada área de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, ¿cuál es el cuarto consejo? No seamos sabios en nuestra propia. No las sabemos todas, hermanos. Una hermana decía, es que ese fulano de tal es sabiondo, sabilucho. ¿Cierto? Decía esa palabra, ¿cierto? No es una hermana acá, es de otra hermana en otro lugar. A veces nos creemos muy sabiondos, sabiluchos, que no las sabemos todas, ¿cierto? Y nos llevamos a veces unos golpes porque no escuchamos a veces el consejo de Dios. ¿Cuál es el objetivo principal de estos consejos que Dios nos da la palabra, hermanos? ¿Cuál será? ¿Ah? Estamos hablando de este proverbio. ¿Cuál es el objetivo principal de estos consejos? ¿Qué pueden resumir ustedes esos 4 consejos? Primeramente, ¿cierto? O sea, que debemos dar importancia a la voluntad de Dios. Preguntémonos, ¿cierto? ¿Realmente usted le da importancia a la voluntad del Señor? O prima nuestra voluntad, va primero, lo que yo quiero,
lo que a mí me gusta, lo que a mí me... Señor, a mí me parece es esto, ¿cierto? No. Usted ve la oración de Jesús aún en su momento más duro, más difícil de crisis, allá en Getsemaní, y él le dice al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No era que no quería morir, uno entiende mal. ¿Cuál es la copa que él no quería enfrentar? El abandono de su padre, ¿cierto? Cuando el pecado de la humanidad cayera sobre él, sabía que su padre lo iba a dejar solo. Y él no quería hacer, porque nunca en la historia de ellos se habían separado. Pero luego, ¿cómo termina la oración de Jesús? Pero no se haga lo que yo quiero, ¿sí? No se haga mi voluntad. Así deberían terminar todas nuestras oraciones. Señor, lo que a mí me gustaría es esto, yo quiero esto. Pero Señor, que no se haga lo que yo quiero. Que hagas tu voluntad. ¿Cuál es el amén? Estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Hermano, a veces la voluntad del Señor no será tan cómoda como lo que nosotros queremos. A veces la voluntad del Señor nos va a sorprender. Pero con todo eso, es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es, en este pasaje, en estos versículos, es que le demos importancia a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que yo quiero. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú te propones en esto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Desafortunadamente, cuando en nuestra vida llegan los momentos en los cuales debemos tomar decisiones para nuestro futuro, cuando tenemos que tomar decisiones sobre nuestros planes y proyectos, tristemente muchos cristianos no toman en cuenta la voluntad del Señor. Odiamos la voluntad del Señor. Y a veces las muchachas y las mujeres le dicen, no sé, pastores, que si yo le pido su voluntad, no tomará el hombre más feo, ¿cierto? No sé por qué tenemos esa idea, ¿cierto? No, hermano, cuando le pedimos al Señor, Él nos da lo mejor, parece la verdad. Amén. Y usted con la belleza no puede hacer un caldo, ¿cierto? Si no tiene alimento, ¿cierto? La belleza también se acaba, ¿cierto? Llega su momento. No le digo amén, ¿cierto? Pero es la verdad, ¿cierto? Entonces, hermanos, es contradictorio, ¿cierto? Queremos que Dios nos bendiga. ¿Cuánto queremos que Dios nos bendiga? Amén. Queremos que Dios nos prospere. Queremos el respaldo de Dios en lo que hacemos. Pero no queremos hacer su voluntad. Y eso es lo más importante, porque si hacemos la voluntad del Señor, tendremos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos cuesta, ¿cierto? Someternos. ¿Qué es tan importante? ¿Cuál está más pesado? ¿Este punto o el pasado? Bueno, ustedes... ¿Qué tan importante es Dios en nuestra vida? Es la pregunta, ¿cierto? Debemos reconocer, hermanos, con sinceridad, cuánto nos importa Dios, cuánto nos importa conocer la voluntad del Señor y cuánto nos importa obedecer, ¿cierto? Porque una cosa es que nos importa la voluntad del Señor y otra cosa es el momento, es el primer momento de obedecerla. No basta, ¿cierto? Escuchen bien. Hay una canción que se llama así, no basta todo, ¿cierto? Con cantar. No basta solo con decir, no basta solo con querer. Es necesario morir, decía la canción, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Y el Señor dice eso, dame tu vida, ¿cierto? Esa clase de vida que Él sabe dar. Amén. Amén. Entonces, no basta solamente llamarle Señor. Es necesario obedecerle. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lucas capítulo 6, versículo 46. Ustedes se lo saben de memoria. ¿Qué dice? El Señor le dijo a la gente, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Será que Dios es nuestro Señor, hermanos? ¿Sabe qué significa aquí la palabra del Señor? Que Él es el dueño, que Él es el amo de nuestra vida. ¿No dicen amén? Que Él es soberano y que Él puede hacer lo que quiera. ¿Será verdad que sí, mi Señor? O a veces no estoy tan de acuerdo con lo que Dios hace en nuestra vida, ¿sí? Pasemos entonces a ver si más suave, ¿cierto? Estamos, con este terminamos, digo, la hermana que hizo vigilia. Tercero, reconociendo el lugar que ocupa Dios en nuestras finanzas. ¿Cómo le parece, hermano? Ahora el Señor se metió con lo que más nos duele, nos duele, se nos duele. Con el bolsillo, ¿cierto? Reconociendo el lugar que ocupa Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras finanzas?
Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Cierto? ¿Tiene usted ese versículo subrayado en la Biblia o no? ¿O no muestra más la promesa? ¿Cierto? Esto es un mandato, pero también una promesa de bendición, ¿cierto? Proverbios 3, 9 y 10, ¿qué dice? Honra a Jehová con tus bienes. ¿Qué más dice? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué quiere decir eso, las primicias? Que a Dios hay que darle lo primero, para decir amén. Hay algún hermano sentado, si me alcanza, al final le doy el diezmo de Dios. Hermanos, hay unos hermanos que no dan diezmo, ¿cierto? ¿Qué es el diezmo? Esto lo enseñamos al discipulado, ¿cierto? Esa es la última clase que damos para que no haya olvide, ¿cierto? La última. Y agarramos una mazorca, ¿cierto? Y los hermanos desgranan la mazorca, cuentan los granos. ¿Cuántas mazorcas hay? Están a veces 200 en media mazorca, ¿cierto? Entonces digo, ¿cuál es el diezmo de 200? ¿Cierto? ¿Cuánto es el diezmo de 200, hermanos? 20. El 10% de 220. Bueno, ¿cierto? Lo sabemos. Pero hay hermanos que no dan diezmo, dan el 1, dan el 2, el 3, el 4, el 5%. Pero no son diezmos. Dan las quintas, las sextas, las séptimas. El diezmo es el 10%, ¿sí? Es lo mínimo que Dios pide, ¿sí? Pero de ahí en adelante, si usted quiere darle más a Dios, si el Señor lo bendice, usted puede darle más. Puede leer en internet, ¿cierto? La historia de William Colgate, el dueño de la empresa Colgate. ¿Sabe que él compró esa empresa que estaba casi quebrada? Era de jabones, ¿cierto? De cremas, y comenzó a trabajar. E hizo un compromiso con Dios, que le iba a dar los diezmos, ¿cierto? Cumplidamente. Y entonces Dios le empezó a levantar la empresa y a usar sus diezmos, pero Dios comenzó a decir, ¿sabe que todo lo que es Colgate es más caro que lo demás, ¿cierto? Que las otras cremas? Y entonces Dios comenzó a bendecirlo mucho, y el hombre dijo, Señor, yo no te voy a dar el 10, te voy a dar el 20. Y Dios siguió bendiciéndolo, ¿cierto? El Señor no te va a dar el 20, te va a dar el 30. Y para cortar la historia llegó al punto de darle el 90% de todas las entradas de sus empresas, sus ganancias. Y hoy es un hombre que llegó a ser multimillonario. Quizás sus hijos son los que están ahora ya. Pero cierto, las ganancias, cuando le damos a Dios, hermanos, Dios nos da mucho más de lo que nosotros le podemos dar a Él. ¿Cuánto lo creen? ¿Y cuánto lo han experimentado? Ahora, cuando le damos a Dios, no le dé a Dios esperando recibir nada a cambio. Porque a veces le damos con un corazón interesado. Le damos a Dios por agradecimiento. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? El Señor, te doy por agradecimiento, porque Él nos da. Pero algunos comienzan con el consejo del Señor, acuérdate que yo te doy tiempo, ¿cierto? No, ¿cierto? La palabra dice dar, y se os dará, ¿cierto? Medida buena, apretada y necia. Entonces, hermanos, no. Nuevamente, dice la palabra, me quedé diciendo, entonces las primicias es darle a Dios el diezmo primero. No esperes que al final que ya usted sacó toda la plata, ay, no me alcanzó, pero voy a dar lo que me quedó. Así Dios nos podrá bendecir. Cuando usted le da a Dios primeramente el diezmo, que está diciendo, Señor, mi confianza está puesta en ti y no en mi sueldo, y no en la plata. Y entonces, ¿sabe qué hace Dios? Le va a estirar ese sueldo y le va a alcanzar. Entonces, como esos cauchos que usaban nuestras abuelas y nuestras madres, para encauchetar las blusas y las faldas y todas las cosas, ¿cierto? Y le va a alcanzar. Usted se va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque es la mirada mental de los cielos. Y pruébelo, ¿cierto? No me crea a mí. Pruébelo, el Señor dice, probadme, ¿cierto? Probadme, ¿cierto? Hemos escuchado testimonios como Dios ha sido fiel. ¿Cuántos dicen amén? Cuando mi padre era pastor en Aguachica y cuenta testimonio, y yo lo viví, hubo un tiempo en que él dejó de diezmar. Porque él se dio cuenta que, bueno, los pastores somos un diezmo para Dios, entonces a través de lo que hacemos, del servicio que prestamos a Dios, ¿cierto? Estamos ya diezmando. Y vino una ruina, hermanos, a la casa. Yo me acuerdo en aquel tiempo él tuvo que sembrar yuca ahí frente a la casa. Comemos yuquita, ¿cierto? Por lo que hubiera. Los zapatos de esas, no sé cómo le llaman ahora, esas abuelitas que no le llamamos, que colocan a los abuelos. ¿Cómo se llaman? Bisabuelos, no sé, ¿cierto? Es una cosa muy, ¿cierto? Enfermo, se adelgazó, se enfermó, porque él dejó de darle al Señor. Hasta que el Señor le habló, ¿cierto?
Y entonces él empezó a darle a Dios, ¿cierto? Y entonces Dios restauró. ¿Cuántos dicen amén? A veces no sé, nos decimos, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué financieramente? ¿Sí? Entonces pasamos al otro punto anterior y seguimos con este. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Dice, y serán llenos tus graneros, ¿o qué? Con abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Algunos cristianos abren la nevera, ¿cierto? Y dicen, no hay nada, y la nevera le sale eco, ¿cierto? Porque está vacía. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y tus lagares, dice la Biblia, ¿cierto? Era un pueblo que la mayoría eran campesinos y sembraban, ¿cierto? Los lagares era donde pisaban la uva, ¿cierto? Cuando ya estaba lista para el vino. Tus lagares rebosarán de mozo. Van a tener bastante vino, van a multiplicar, ¿cierto? Para ellos llamaban al vino el agua de Dios. A veces ustedes, porque cuando no llovía, que tenían que tomar ellos, a veces no había agua, ¿cierto? Porque había sequía, pero tenían el vino guardado y tomaban, ¿cierto? El agüita de Dios les decían ellos. Entonces, hermanos, nuevamente debo decir que es contradictorio en la vida de muchos cristianos que quieren ser prosperados por el Señor, quieren los cielos abiertos para sus vidas, pero tienen un corazón cerrado para darle a Dios. Y no hay otra manera que Dios nos pueda dar y bendecir que dando, hermanos. Dando es como recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que dice, pero a mí nadie me regala nada. Quizás porque usted tampoco da, ¿cierto? Regalo que sea un lápiz una vez en la semana. Regalo el lápiz, ¿cierto? Y pruebe que cuando damos es que recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Si no damos, ¿cierto? No hay manera en que podamos recibir. ¿Cuántos dicen amén? Hay una frase muy famosa de la Madre Teresa de Calcuta, yo creo que ya murió, ¿cierto? Esta mujer fue una mujer que se sacrificó por la gente, cuidaba enfermos, ¿cierto? Gente enferma de cáncer, bueno, y le decían, usted, yo no cuidaría a esas personas ni porque me dieran $1.000.000. Y ella dijo, yo tampoco, ¿cierto? Ella los cuidaba por amor. ¿Cuántos dicen amén? Ella dijo estas palabras: da hasta que duela, y cuando duela, da aún más. ¿Cómo le parece el dicho? Ella dijo, hay que dar hasta que duela, y cuando nos duela, ¿cierto?, debemos dar todavía más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, otra vez digo, lastimosamente para muchos cristianos, en sus finanzas, Dios ocupa un lugar tan poco importante que solamente le dan a Dios como los ricos de la historia, ¿cierto? ¿Dice la Biblia? El coro que aprendimos, los ricos dieron de lo que les sobraba. Pero esa ofrenda no le agradó al Señor, ¿cierto? Dice, amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de Dios la bendición. ¿Recuerdan el coro? Bendición, bendición recibiré si confío en las promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, cierto, muchos cristianos le dan a Dios de lo que les sobra. Y Dios no es limonero, ¿cierto? Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es el dueño de todo. Y tenemos, hermanos, que comprender que en nuestra vida Dios es digno de lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De lo mejor. ¿Recuerdan a Abel? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo fue la ofrenda de Abel? De lo más gordo. De lo más gordo de sus ovejas, ¿cierto? La mejor, la más bonita, ¿cierto? En cambio, Caín presentó, ¿cierto? Sí, presentó vegetales, hortalizas, pero quizás no fue una ofrenda escogida con amor al Señor de corazón. ¿Cuánto creen que Dios se merece lo mejor? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si usted le va a regalar un perfume a su esposa, le compra un pachulí por allá en el mercado de las pulgas, o usted hace el espacio de sacrificio y usted compra un buen desodorante, ¿cierto? Un buen perfume. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, que nos digan allá cuál es el comentario, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hermanos, así es con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Él es digno de toda honra. Él
Él es digno de toda gloria. Él es digno de lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos dio lo mejor que Él tenía. Nos envió a su Hijo Jesucristo. Amén. Su único Hijo. Por eso debemos ser excelentes, ¿cierto? Debemos siempre buscar la excelencia para Dios. Para Dios lo mejor. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia de David? ¿Qué pasaba en su corazón? ¿Qué había? Él amaba la casa de Dios, ¿cierto? Él anhelaba construir un templo. Tenía su afecto, dice la Biblia, en la casa de Dios. Y por eso él fue, ¿cierto?, guardando oro, plata, materiales, ¿cierto? El Señor le dijo: no, usted no puede construir porque usted ha derramado mucha sangre, es un guerrero, ¿cierto? Su hijo lo va a hacer, ¿cierto? Pero cuando su hijo va a construir, digo: mira, aquí está, ¿cierto? Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para lo de bronce, ¿cierto? Una ofrenda. Él era pastor de ovejas cuando el Señor lo llamó para ser rey de Israel, ¿cierto? Y yo creo que cuando él era pastor de ovejas, se ofrendaba como un pastor de ovejas. Pero cuando el Señor lo llamó a ser rey, ¿cierto?, ofrendaba como rey. A veces el Señor lo llamó, el Señor lo levantó, el Señor le ha bendecido, le ha dado buenos trabajos, le ha dado buenos empleos, y usted le sigue dando lo mismo al Señor. Nuestra ofrenda debe ser, como siempre la palabra se me olvida, ¿cierto? No es recíproco. De acuerdo, ¿cierto? Si la persona va ganando más, menos. Proporcional, esa es la palabra. En la medida que Dios me bendice, mi ofrenda debe subir. Entonces, amén. La viuda, por eso le dio un ejemplo a los ricos. Ella dio todo lo que tenía, ¿cierto? Proporcionalmente los ricos podían dar más. ¿Pero qué dieron? De lo que les sobra. Y por eso esa ofrenda no le agradó al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuánto creen que Dios es digno de lo mejor de nuestras vidas? Números capítulo 18, versículo 29. Números 18, 29. Miren lo que dice la palabra, porque ninguno hermano quiere leerse, entonces estamos a leer. Dice: de todos vuestros dones, ¿qué dice? Ofreceréis toda ofrenda a Jehová. ¿Qué dice? ¿De todo qué? Lo mejor de ellos. Ofreceréis la porción que ha de ser. O sea, la ofrenda de Dios era de lo mejor. ¿Qué dice aquella versión? Todas las ofertas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Hay que asegurarnos, ¿cierto? Entonces, cuando diezmamos, hermano, hay que buscar los mejores billeticos, los más nuevos. No el que está roto, no el que tiene cinta pegante, ¿cierto? No billetes falsos, eso, ¿cierto? No hay que decirlo, pero hermanos, no billetes falsos en ofrenda, ¿no tiene? ¿Cierto? Una vez tuvimos que hacer una diligencia para la iglesia y yo pagué el taxi, ¿cierto? Y como a los 10 minutos en un taxi está diciendo: mire, señor, este billete, yo no me quedé 5,000, salió falso, ¿cierto? Entonces, aún la ofrenda que le damos al Señor, ¿cierto? No billetes rayados, ¿cierto? Es para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pocos amén, ¿cierto? Recuerden que somos mayordomos, hermano, el dueño es el Señor, pero a veces nos enseñoreamos, ¿cierto? Ya voy a concluir. Concluyamos entonces que la verdadera importancia de Dios en nuestras vidas no se demuestra solo con ¿qué? Con palabritas, como decía un cantante argentino, ¿cierto? No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. ¿Recuerda la canción? Pero lo más antiguo la recuerdo, ¿cierto? A veces las cosas con Dios nuestras son solo palabritas que se las lleva el viento, ¿cierto? Nuestro amor a Dios no se demuestra solo con palabras. ¿Cómo demostramos nuestro amor al Señor, hermanos? Con acciones, ¿cierto? Entonces no debemos buscar a Dios únicamente por lo que nos da. Yo debo amar a Dios por lo que Él es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay una canción que cantamos de la banda de Dios que decía: por lo que eres en mi vida, ¿cierto? Por lo que eres y nada más. Por lo que eres, Jesucristo, es que yo te adoro más. ¿Cuántos dicen amén? Debemos amarlo por lo que Él es, no por lo que Él me da. Esas son las añadiduras. ¿Cuántos dicen amén? Y ya le he contado la historia de esta mujer, ¿cierto? Pero esto es para los más nuevos.
Cuando quedó presidente de los Estados Unidos, creo que fue Abraham Lincoln, él dijo, ¿cierto?, en su mandato, todos los lunes en la mañana, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana hasta mediodía, mi oficina va a estar abierta para que la gente que tiene necesidades, peticiones, venga, ¿cierto? Y así fue. Así que todos los lunes ustedes se pueden imaginarse las colas que habían inmensas de gente, ¿cierto?, esperando llegar allá para decir sus necesidades, para que él les ayudara. Y uno de esos días, ¿cierto?, que era uno de esos lunes, ya estaba cansado, hombre, de recibir, tratar con tanta gente, que la última en la fila era una abuelita. Y cuando la abuelita llegó, él ya no quería ni mirarla. Le dijo, bueno, señora, diga qué es lo que necesita, ¿cierto? Le dijo el hombre así un poco grosso. Y la señora, con mucho cariño, con mucho amor, dijo, no, señor presidente, usted está equivocado. Yo no he venido, no necesito nada. Yo no he venido a pedirle nada. Yo averigué por ahí que a usted le gustan las galletitas de chocolate. Y ella era una buena repostera, había aprendido eso. Yo hice unas galletitas de chocolate bien horneadas y se las he traído. Le traigo estas galletitas. ¿Saben qué pasó? Dice la historia. Que ese hombre alzó los ojos, miró a esa mujer y le salieron lágrimas en sus ojos. Sí, porque ¿dónde más? Las lágrimas salen de los ojos. Le dieron lágrimas. ¿Y sabe qué le dijo? Hace mucho tiempo, desde que yo comencé a ser presidente, toda la gente que ha venido acá ha venido a pedir, y a pedir, y a pedir. Usted ha sido la única persona que vino para darle algo. Si uno dice qué regalo le doy a un presidente, uno diría, pues lo tiene todo, ¿sí? Pero ella averiguó lo que a él le gustaba. ¿Será que a Dios le podemos dar algo, hermanos? ¿Será que Dios tiene la capacidad de recibir, sí o no, hermanos? La Biblia dice que Él es digno de recibir toda honra, toda gloria, la alabanza, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Y yo le digo esta mañana, hermanos, sorprendamos a Dios, ¿cierto? Cuando vengamos una mañana a estas, el Señor diga, ya viene el hermanito, la hermanita fulanita, ya viene con la lista de mercado, ¿cierto? De pedirme necesidades. Y que usted le diga al Señor, como la canción, ¿cierto? No he venido, ¿cierto? No vengo a pedir, no vengo a buscar, ¿cierto? Solo vengo a darte, ¿qué? Mi ofrenda de amor, ¿cierto? Vengo a alabarte, vengo a exaltarte, vengo a reconocerte. ¿Usted se imagina cómo Dios se sorprende, hermanos? Podemos sorprender a Dios fácilmente. Podamos presentarnos delante de Él, no solamente para pedir, sino para darle, porque Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra actitud en la iglesia, ¿cierto? Es muy importante la actitud que tengamos en la iglesia, ¿cierto? Venimos a adorar a Dios, venimos a, ¿cierto? Que usted pueda gozarse en la reunión, en el culto, participar, no ser un espectador, ¿cierto? Esa es nuestra actitud. También la prioridad que le estamos dando a Dios en cuanto a su voluntad de nuestros planes y proyectos. Y por último, la honra que le estamos dando en nuestra finanza significa, ¿cierto?, lo que Dios es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Él es especial, haremos todas estas cosas con un amor incondicional para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mañana es un buen tiempo, ¿cierto?, para que evaluemos nuestro corazón, ¿cierto? Realmente Dios es importante para mí. Si no lo es, si le hemos fallado, no se dé golpes de pecho. Es un tiempo, ¿cierto?, para arrepentirnos, y es un tiempo para cambiar nuestra actitud hacia Dios, ¿cierto? Y asegurarnos de que realmente le vamos a decir, Señor, tú sí ocupas un lugar muy importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el lugar que el Señor debe ocupar en nuestra vida, hermanos? ¿Cuál? El primero en todas las cosas. Que podamos decirle, Señor, tú eres el primero. Tú eres lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo demás tiene su lugar, ¿cierto? La familia, el trabajo, la plata, todo. Pero Dios debe ocupar ese primer lugar en nuestras vidas. Preguntémonos otra vez, ¿qué tan importante es Dios para mi vida?
Muchos hermanos fácilmente un domingo se van de paseo, fácilmente un domingo se van de puente. Yo soy no solo, sino que el año lo tienen como 16, 17, muchos. Y como que dejamos al Señor como que es más importante eso que el Señor. Sí. Ya le digo, hay momentos, hay cosas que son de, ¿cierto?, de fuerza mayor, y el Señor lo sabe, ¿sí? Pero a veces hemos tenido actitudes en que le hemos demostrado a Dios otra cosa y no verdaderamente que Él es lo más importante para nuestra vida. Le invito a que se coloquen bien. Esta mañana, ¿cierto? Cada uno, aquí es cada uno individualmente, debemos evaluar nuestras vidas. Si realmente Dios es importante. Si realmente Dios es importante para nuestra vida, ¿cierto? Él nos ha hablado hoy, ¿cierto?, lo que debemos hacer para que podamos agradarle, para que Él podamos, usted sabe que podemos alegrar el corazón de Dios, ¿cierto? Así como cuando sus hijos se portan bien, ¿cierto?, los padres se sienten agradados, así también es Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga. Pueden sentarse.